bienvenidos al canal Mechatronicalix. En esta sesión vamos a ver otro circuito referente a los equivalentes de Thevenin que a continuación voy a dibujar. En esta vamos a encontrar una fuente de voltaje y una fuente de amperaje. Por este lado vamos a tener la fuente de voltaje, una resistencia, la fuente de corriente en este sentido. Vamos a tener las terminales A, la terminal B y la resistencia RL. Para este circuito tenemos los siguientes valores. Para esta resistencia tenemos un valor de 28 ohms. Para el voltaje tenemos uno de 30 voltios. Para el amperaje tenemos un valor de 5 amperios. Y para la resistencia RL, que es esta de aquí, tenemos un valor de 23 ohms. Entonces, aplicando el teorema de Thevenin que anterior vimos, sabemos que tenemos que reemplazar aquí, por aquí se los voy a anotar, en esta parte de abajo, reemplazar voltaje por cortocircuito y amperaje por circuito abierto. Entonces vamos a volver a dibujar pero ya con esta condición. ¿Okay? Entonces reemplazamos, dice aquí, por vamos a reemplazar por un circuito cerrado, un cortocircuito, perdón. Aquí lo voy a marcar, voy a poner un color rojo para que ustedes se den cuenta la resistencia que tenemos, el circuito abierto, las terminales A, la terminal B y la resistencia RL. Este es el circuito que vamos a utilizar para el procedimiento. ¿Okay? Teniendo esto, sabemos ahora de que nada más hay una resistencia. Entonces, haciendo esto, determinamos que RTH va a ser igual a la única resistencia que tenemos, que es la de 28 ohms. Hasta ahí tenemos el primer valor de la resistencia, de lo de Thevenin, que es la resistencia de Thevenin. Para el segundo paso tenemos que analizar el punto A y el punto B. El punto A es este y el punto B es este. Entonces, tenemos que saber el voltaje que fluye por aquí. Para saber ese voltaje que fluye por ahí, vamos a tomar la siguiente. Vamos a tomar el voltaje de las terminales. Es decir, B a B, lo voy a poner de esta forma, va a ser igual a, vamos a hacer, sabemos que para determinar la única fuente que va a multiplicar a la resistencia de 28 va a ser el amperaje y el otro va a estar desde el principio. Por ejemplo, tenemos principalmente los 30 voltios y vamos a restar los que le comentaba, lo que multiplica la fuente con la resistencia, es decir, la resistencia por
los 5 amperios. Entonces, determinamos que el voltaje que existe en estas terminales AB va a ser un voltaje de menos 110 voltios. Entonces, este es el valor que determinamos. Ahora bien, haciendo de nuevo el circuito ya total de Thevenin, porque ya tenemos los dos valores, este voltaje de que existe entre A y B es considerado como voltaje de Thevenin en valor positivo de 110 voltios. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando tratamos de una fuente de voltaje no podemos poner este menos, simplemente lo analizamos en el sentido. Es decir, que vamos a tener la fuente vamos a tener la fuente, la resistencia, las terminales siguen siendo parte de, y sigue aquí teniendo la resistencia RL. Entonces, teniendo esto aquí, nos damos cuenta que empieza con menos y más. Es decir, que este menos 10 significa que entran menos 10 voltios. Entonces, tomando en cuenta aquí, vamos a tener entonces 110 voltios de entrada. Aquí vamos a tener una resistencia de 28 ohm y aquí RL. Sabemos que aquí pues RL teníamos un valor de 23, entonces aquí es RL. Ahora bien, ¿qué va a pasar si en este circuito hay una corriente? Tenemos que encontrar una corriente, la corriente IL. Vamos a poner que vamos a tener que encontrar la corriente IL que pasa en este circuito simple de Thevenin. Entonces, lo único que tenemos que nosotros hacer para saber cuál es esa corriente es IL, y lo único que vamos a hacer es dividir el voltaje 110, que es el voltaje, pero bueno, se los voy a escribir como para que sepan la fórmula. VTH entre RTH más RL. ¿Por qué más RL? Porque ya en este circuito RL forma parte de el circuito para encontrar la corriente L. Entonces, IL va a ser igual a 110 voltios entre 28 más los 23 que tiene RL. Entonces IL va a ser igual a 2.15 amperios. Entonces ya aquí ya encontramos los valores exactos. Aquí tenemos de cajón, o más bien lo que nos pedía el ejercicio era encontrar las equivalentes de Thevenin. Aquí encontramos la primera equivalente de Thevenin, que es la resistencia y el voltaje. Sin embargo, si queremos también encontrar una corriente en este circuito de Thevenin, esta es la forma y aquí la encontramos. Como tal, esto sería todo en cuestión de cuando al principio nosotros tenemos un amperaje y un voltaje al mismo tiempo en el mismo circuito. Espero y les haya gustado. Denle like a la manita, y se me olvidaba, por cierto, que voy a dejarle un ejercicio como este. Voy a copiar este ejercicio acá abajo para ponérselos a ustedes. Los voy a poner aquí abajo y le voy a cambiar los valores. Okay. Entonces, aquí en lugar de 5, ustedes ocupen 3 amperios. Aquí en lugar de 23, ustedes ocupen 20 para RL. Para el
voltios de aquí ocupen ustedes 12 y para el voltaje ocúpenme 10 voltios. Y eso sería todo. Ahora les toca a ustedes resolver este ejercicio conforme a todo lo que les he explicado anteriormente y ya han aprendido.